Muy bien, segunda parte del ejercicio número 8, sombra en axonometría. Después de haber resuelto entonces la sombra en sistema diédrico con los mismos rayos que están acá planteados en una axonometría, vamos a resolver la sombra en esta perspectiva. Tengan en cuenta que trabajamos con la proyección, o sea, el R1 y el R en el espacio, por eso es que está armado esto. Entonces, trabajar la sombra en las axonometrías es más simple, más directo, porque justamente trabajamos con el rayo en el espacio, ¿sí? No solo con las dos proyecciones, sino que entonces ya podemos trabajar con las tres dimensiones en la misma representación. Vamos a empezar igual que en el sistema diédrico, encontrando la sombra del cono sobre los escalones. Para eso vamos a buscar la sombra del cono, del cono en el plano horizontal. Fíjense, tenemos, y acá lo vamos a trabajar por ahí más con las escuadras que con la paralela, porque la inclinación de los rayos ya no coincide. Entonces, por la proyección horizontal del vértice trazamos el R1, y por el vértice propiamente dicho trazamos el R. Ahí queda medio lejos, vamos a marcarlo de nuevo con una escuadra, con la otra, pasamos por el vértice, el R, y nos da la sombra del vértice en el plano horizontal. De ahí que es lo que tenemos que hacer, las dos tangentes a la base del cono, de un lado, del otro. Lo que definimos ahí son las separatrices, o sea, es la separatriz de la superficie cónica. Lo trazo, lo uno con el vértice, y eso me está marcando el sector iluminado del cono y el sector en sombra. Esta recta y esa recta son las que arrojan sombra sobre los distintos planos, y en definitiva la sombra del cono sobre los otros volúmenes. Lo que tengo que hacer ahora es ir haciendo el quiebre de esa sombra. Entonces fíjense, tengo el R1 del vértice que se corta acá con este plano vertical. Entonces esto, que era lo que hacíamos también en el sistema diédrico, lo levantamos hasta cortar en este caso el R. Y lo unimos con el quiebre en el piso de la separatriz de un lado y la separatriz del otro. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo quiero ir reforzando, puedo reforzar esto acá y esto acá. Y reforzaría esto y esto que está acá atrás. ¿Está? Lo que sigue sería la sombra en este plano horizontal y después este plano horizontal. Que entonces yo lo que puedo hacer es trazar una paralela. Fíjense, paralelo a lo que es la sombra de la separatriz en el plano horizontal. A partir de ahí trazo esto. Y a partir de ahí trazo esto. Esa separatriz tiene otra inclinación. Es esta inclinación de la separatriz, ahí, a partir de ahí. Ahí está. Eso ya es sombra real del cono en la parte superior del escalón. ¿Sí? Lo que sigue, que es el frente del escalón, me va a dar una sombra paralela a esta, porque es un plano paralelo y la sombra es del mismo segmento. Entonces me va a marcar esto por un lado y me va a marcar esto por otro lado. ¿Sí? Y por último, antes de encontrarnos con el plano vertical de atrás, o la pared, esta inclinación a partir de ese punto, ahí, y esta inclinación a partir de ese punto, acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa también ahora? Lo puedo verificar de esta manera. Fíjense que el R1 del vértice es este acá, y en ese punto cortó al plano vertical de atrás de todo. Entonces, a partir de ahí, si yo levanto esta vertical y se corta con el R, ahí tengo la sombra real del vértice. Entonces tendría esta recta y esta recta, que lo uno con los últimos quiebres que pasé, que si quisiera verificarlo, tendría que darme paralelo a las otras sombras. ¿Sí? O por lo menos muy aproximado. Tendría que ser paralelo. Pero fíjense, ¿ven?
ahí ya se deformó un poco. Lo exacto sería trabajar con la intersección con cada plano ilimitado. Hay un pedacito en esa recta más chica donde más se marcan los errores. Entonces, refuerzo esto. Conocer el concepto de que las sombras tienen que ser paralelas me ayudan a prácticamente hacerme una autocorrección. O sea, si yo veo que no está dando paralelo, tengo que volver para atrás o buscar en dónde está el error, o darme cuenta también que es nada más un error de precisión. Fíjense, ahí está la sombra del cono entonces en los escalones. Seguimos con la sombra de los otros elementos. Entonces vamos a necesitar un poco más de papel acá. Vamos a poner esto acá para que no se mueva, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la sombra de este punto en el plano del piso, como veníamos haciendo. Esa es la inclinación, tomo esa inclinación del R que habíamos pasado por el vértice, que lo tengo bastante cerca, y trazo a partir de ese punto un R. ¿Sí? Y lo que tengo que trazar ahora es un R1. Este es un R1, el del vértice. Lo que hago es pasarlo a partir de la proyección horizontal de este punto. Y me da esto. Esa es la sombra en el piso de ese punto. Entonces, si yo uno esto con este punto que está en el piso, que no arroja sombra, por eso no trazo un R1 desde ahí, me da el sector de sombra que esta recta inclinada arroja sobre el piso. A partir de ahí, uno con este punto que está contenido en la pared, y tengo la sombra del segmento inclinado en el piso y en la pared. ¿Está? ¿Qué es lo que me queda? La sombra de esto sobre el piso y el plano inclinado. Vuelvo a trazar entonces un R1. ¿Por dónde? Por la proyección horizontal de este punto. Acá. Y vuelvo a trazar un R, que es este. Por el punto propiamente en el espacio. Este que está acá. Este punto es la sombra de este en el piso. Lo que sigue es buscar la sombra de este punto también en el piso para encontrar la sombra de este segmento en el piso. Que como es un segmento paralelo al plano horizontal, yo sé que la sombra va a ser también paralela. Y la busco así para reducir la posibilidad de errores y trazo un R desde este punto hasta ahí. ¿Sí? Y veo que hay un tramo que da sombra en el piso y un tramo que da sombra ya en el plano inclinado, porque me da por atrás de ese plano inclinado. Lo que tenemos que hacer es, por la proyección horizontal de este punto, trazar un R1, porque acá lo que tenemos que hacer es la sección que produce el plano de luz en el plano inclinado. Lo mismo que hacíamos en el sistema diédrico. Por la proyección horizontal de este punto, que es la proyección horizontal de este punto también, trazo una dirección de R1 y veo cómo interseca a las proyecciones horizontales de los lados de este plano oblicuo, acá y acá. En realidad este punto que está en proyección horizontal es este punto que está acá. Fíjense, yo lo levanto de acá a este lado del plano. Si yo los uno a este punto con este, lo que obtengo es la sección que generó el plano de luz en el plano inclinado. Entonces fíjense, este punto arroja sombra propiamente en el plano inclinado, en donde el R que salió de ese punto se corta con esa sección, acá. Y este punto que está acá va a arrojar sombra sobre el plano inclinado, también en donde el R que trazamos por ese punto, corta a esa sección, acá. Si reforzamos, es esto visible, esto otro es con la escuadra de 30 en este caso, esto acá, este tramo de la sección que coincide o es la sombra en realidad del segmento vertical, este que está acá, este, y la sombra de este segmento de punta va a ir desde acá propiamente hasta ese punto que está ahí. ¿Sí? Y entonces ahí concluye el ejercicio de sombra
de estos cuerpos geométricos en donde la parte más novedosa es la del cilindro, ¿sí? Yo lo sombreé como para poder percibir un poquito más la sombra, pueden hacerlo, ¿sí? Sin tapar procedimiento ni líneas auxiliares.